que la verdad que lo amerita. Y entonces voy a volver a contarle a la gente que nuestro invitado de hoy es un director de cine y guionista argentino muy conocido por su vinculación este, con el cine político. Es miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. Nació en Buenos Aires en 1953. Fue director de proyectos como Porotos de Soja en el 2009, Fragmentos Revelados también en 2009, Hacer Patria en 2006. Participó de infinidad de guiones. Este, lo vamos a tener acá por un proyecto que tiene actualmente y que se estrenó en el Bafisi, pero sobre eso le vamos a pedir que nos cuente a él. Así que vamos a recibir con todo el honor que nos hace por estar en nuestro programa al señor David Coco Blaustein. Buenas tardes, Coco, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, muchachos? Buenas tardes, gracias por llamar. No, Buenas por favor. tardes. Gracias a vos, Coco. Acá, Mariel Albó y Carlos Escrilati. Este, Te agradecemos por Por estar en favor, nuestro programa. por favor. Este, y yo le comentaba a nuestros oyentes que en realidad, aunque vamos a hablar de un montón de cosas, o esperamos hablar con vos de un montón de cosas, lo que más nos interesa lo que más nos interesa es que nos cuentes tu proyecto que se estrenó en Bafisi en una fecha muy particular, que fue puntualmente el 24 de marzo de este año, y es un documental que se llama Se va a acabar y que contiene relatos de la resistencia de los trabajadores en dictadura. Entonces, para que yo no cuente más sobre esto, lo que te voy a pedir, si te parece, Coco, es que le cuentes a la gente con qué se va a encontrar cuando vean Se va a acabar. Se va a acabar es un documental de largometraje que compartimos la dirección con Andrés Cedrón. Andrés Cedrón es un joven director de documentales que tiene un documental que yo recomiendo que se llama La Caracas. Y Se va a acabar cuenta 6 historias de trabajadores durante la dictadura que tienen algunas características en común. Eh, Todos son trabajadores de distintas extracciones, de distintos rubros. Eh, Todos tienen entre 60 y 70 años, y en la década del 70 empezaron generalmente cada uno de ellos alrededor de los 60 a trabajar. Cada uno hizo una carrera de compromiso como delegado, como trabajador, y en la negra noche de la dictadura militar, en distintas circunstancias participaron de situaciones de pequeñas resistencias o grandes resistencias, y son 6 historias donde nosotros contamos los orígenes de cada uno de ellos, su forma de comprometerse con la realidad, pero centralmente la historia se ocupa de esos momentos en que ellos participaron de una situación de resistencia, que puede haber sido una huelga, que puede haber sido un pedido de aumento, que puede haber sido un pedido de libertad. Y así tenemos una trabajadora bancaria, una trabajadora textil de Alpargatas, que era esa secuencia que se escuchaba hace un rato, donde María Luisa justamente canta Si se calla el cantor, la canción de Horacio Guaraní. Tenemos un trabajador del subte, un trabajador del tabaco y un trabajador ceramista. Esas son las 6 historias, y cada uno de ellos cuenta el principio, el desarrollo y el final de cada una de esas historias. Vos sabés, David, que viendo la película, que vos bien contás que nuestra musicalización de hoy, empezando con Si se calla el cantor, en una versión maravillosa de Mercedes Sosa y Guaraní, tiene que ver con
una anécdota que cuenta la trabajadora textil de Alpargatas, a la que vos hiciste alusión. Yo no quería adelantar esto, pero me das la autorización porque lo contaste vos primero y nos pareció que estaba muy bien ilustrar musicalmente nuestro programa con algo que tiene que ver con el material del que estamos hablando. Pero vos dijiste una cosa que yo quiero rescatar y que me gustaría que vos profundices. Vos hablaste de grandes resistencias y de pequeñas acciones. Y a mí, si hay algo que me pasó viendo la película, es que si bien la resistencia que vos describís y que sucedió con estos 6 personajes que vos presentás fue inmensa, las acciones que protagonizaron fueron algunas absolutamente mínimas y, y muy, casi hasta te diría, cándidas. ¿Esto es así o fue una impresión de algo que me pasó a mí viendo la Se cortó película? recién al final. Acciones de, decías vos. Que las acciones fueron mínimas. Vos Sí, mencionaste a la dirigente bancaria, sí, Ana que a la María. sazón ni siquiera estaba en el peronismo, era una dirigente del No, trotskismo. sí, Y la acción que describe, no quiero contar absolutamente nada, pero la acción de resistencia que ella describe es absolutamente mínima y es hasta cándida si uno piensa en lo que fue la etapa y lo sangriento de la dictadura. sí. A ver, a nosotros el tema de, digamos, de lo pequeño, de lo nimio, de lo anecdótico, de cada una de esas acciones era algo que nos resultaba terriblemente atractivo porque justamente una de las cosas que nos interesaba era desmitificar el tema de héroes o traidores durante la lucha de la dictadura, ¿no? Y entonces de repente las historias mínimas, como diría el amigo Carlos Orín, nos resultaban Claro, como muy atractivas y nos parecía que había historias grandes, que es como la historia de que cuenta que se cuenta de Alpargatas, que es una historia, digamos, de centenares de personas, historias pequeñísimas que tiene que ver, por ejemplo, como la del trabajador del subte, que es una historia muy pequeña, pero que tiene que ver de repente con salvar una vida de una empresa muy grande como es la de Subterráneos de Buenos Aires. Y cada una de esas pequeñas o grandes historias, los 6 trabajadores están poniendo en riesgo sus vidas y eso nos resultaba como muy atractivo, y sobre todo porque en otras historias que uno conoce perfectamente hubo gente que perdió su vida por acciones de esas características, ¿no? Entonces, bueno, para mí no hay pequeño o grande, para mí hay historias que demuestran una hipótesis, y es que hubo trabajadores que resistieron a la dictadura militar. Eso nos interesaba particularmente. sí, y resulta fantástico porque la sensación con la que se queda la gente cuando ve eso es eh, la desmesura y la diferencia entre, si se permite, entre los bandos, ¿no? La desmesura del poder del lado de la dictadura contra lo que era la capacidad de resistencia, que ponía en riesgo la vida de los trabajadores que resistían. Mariel, vos Sí, querías sí, hacer alguna pregunta sobre esto. sí, a mí quería destacar esto que hablan, que a mí me impactó mucho, esto que son historias simples y como decís vos, inocentes, y que me parece que este enfoque es distinto, porque siempre uno ve el tema de la, por ahí, agresión, de la violencia, de la circunstancia, y en esas partes, a mí lo que me gustaba de la película es que había ilustraciones en las partes como para graficarte, las ilustraciones de Víctor Caballero y Leandro Picarreta, que a mí me impresionaron mucho, o sea, me impresionaron bien, digo, me gustaron mucho, y con la música del Tata Cedrón, o sea, que como que todo cerraba
si venía la parte que entraban a una fábrica, para decirlo de alguna manera, que entraban a un lugar y se arrancaban a la gente porque la arrancaban, esto está ilustrado y no está, está bien, es un documental, pero y las partes cuando muestran los diálogos contando cada uno de estos 6 personajes, lo cuentan desde, era lo que yo tenía que hacer. Yo ni sé, o sea, no había nada malo en eso, era una lucha. Y era desde el lugar de cada uno, de trabajador, y está, me parece esperanzador. Yo pensaba, esta película se tiene que dar en todos los sindicatos, en todas las escuelas secundarias, en todos los lugares, en los barrios. Es como un ejemplo porque siempre en el común de la gente, no, pero en mucha gente es la época de la dictadura, ahí estaban metidos en algo, estaban haciendo esto. No, mirá, este era un laburante, se levantaba toda la mañana, se ponía la chaqueta o el uniforme de lo que tenía que ir a laburar, iba a laburar, y porque aparte hablaban, después de laburar se reunían, juntaban, lo digo desde como peronista, que estoy cansada de escuchar de que estaban todos metidos en lío, estaban todos armados, estaban todos... No, esta gente no tenían armas, tenían herramientas que era su laburo, y punto. Y la verdad que a mí me emocionó verla, la agradezco, esta película, muchísimo. Yo te agradezco a vos, Mariel, y te digo, a ver, varias cosas. Cazadores de Utopías, que es mi primer película, está repleta de lo que en el cine se llama en forma despectiva los gustos parlantes, ¿no? Sí. O sea, gente que habla frente a cámara. Y también en Cazadores de Utopías hay gente que claramente estuvo metida en la lucha armada, porque parte de la hipótesis de la película es retratar el mundo de la lucha armada en el caso de las organizaciones revolucionarias del peronismo. Con lo cual, para mí, esa parte de nuestra vida política ya está contada, y yo estoy orgulloso de haberla contada. En el caso de estos 6 trabajadores, para usar tu lenguaje, que yo creo que es correcto, andaban en algo, haciendo caso justamente a la frase hecha. Che, pero estos no andaban en algo. Los 6 trabajadores andaban en algo. María Luisa era de la Juventud Sindical Peronista, el ceramista era de la Juventud Trabajadora Peronista, hay una compañera que viene del trotskismo, la bancaria. La bancaria, claro. La trosca. La trosca, hay otro compañero de la izquierda no peronista, que es el trabajador del subte, digo, todos andaban en algo. Claro. Digo, esto es lo interesante. Vos querés alguien que andaba en algo, yo te voy a mostrar a alguien que andaba en algo. Ahora, que andaba en algo, andaba tan en algo que participó de 6 pequeñas historias durante la dictadura militar. Entonces, bueno, a mí me parecía como muy interesante poder contar esa historia, ¿no? Porque me parece que era una historia no contada. A mí me gustan las historias no contadas. A mí me gustan las historias colectivas, como en este caso, de personajes anónimos. Y bueno, ahí está la película, por suerte. Es interesantísimo, Coco, lo que contás, porque tomando la frase de Mariel, y esto que vos decís de que andaban en algo, en el imaginario colectivo quedó que el andar en algo era una cosa turbia, oscura, inconfesable, cruenta, trágica, antinacional, y en realidad en lo que andaban era en hacer lo que había que hacer, ¿verdad? Sí, pero el hacer como lo que había que hacer, tenés razón, digo, lo tomo, pero el hacer lo que había que hacer no desde un lugar grandilocuente, digamos, ¿no? Exacto, claro. Digo, el hacer desde el punto de vista del compromiso, digamos, ¿no? Del día a día, casi. Del día a día. Claro. Digo, si querés, saltamos a una estupidez hollywoodiana, digo, a lo que le pasa a Humphrey Bogart en Casablanca, donde uno hace lo que cree que la conciencia y que la moral lo obliga a hacer. Digo, es la impresionante frase de Cacho, el trabajador ceramista,
que termina su testimonio diciendo: nosotros no sobrevivimos para hacernos los boludos. Ah, esa es hermosa. Es genial. Es hermoso. Es genial. Sí, sí. Es genial. Sí. Me encanta que lo cuentes porque había cosas que Mariel no queríamos contar para no... Esa es remera directamente, esa es remera. Claro, esa es una remera. las remeras son geniales. Está muy bueno que vos lo cuentes porque es como la síntesis, ¿no? Lo que cuenta la compañera Trosca de lo que era la demostración, ya no de un grupo de dirigentes, sino de un grupo de trabajadores que habían tomado conciencia de hasta dónde tenía que llegar la resistencia. Y la acción que eligen para confundir al grupo de policías que la dictadura había puesto en el Banco Nación para controlarlos, es hermoso. No lo quiero adelantar porque la gente lo tiene que ver, pero ahí se van a dar cuenta que las pequeñas acciones, esto que nosotros llamamos las pequeñas acciones, eran en realidad las muestras incuestionables de la resistencia y que los desencajaba porque justamente lo que esperaban era esto que vos mencionabas antes, ¿no? La reacción de la lucha armada y demás, y esta resistencia fue distinta. Pero te quiero hacer una pregunta ya sacándote un poco del tema. Perdón, quería hacer un solo comentario porque a mí me quedé impactada en los dibujos, porque cuando... no hablamos de los dibujos, Bueno, perdón, es verdad. Razón, disculpa María, es que yo empecé a contar lo de los bustos parlantes. Sí. Y en este caso, sobre todo gracias al talento de Andrés Cedrón, queríamos, por una parte, yo quería evitar los bustos parlantes porque me remitía a mis otras películas. Claro. Pero por otra parte hubo una necesidad económica de la película, para la cual teníamos poca plata, en la cual decidimos primero grabar el audio de cada uno de los testimoniantes y después utilizar esos audios para armar los relatos alrededor de esos audios. Y en determinado momento a Andrés le pareció, con muy buen tino, que había situaciones muy dramáticas que le daban mucha atención y que no había una forma representativa de poder plantear esas situaciones dramáticas. Y tal cual como dice Mariel, lo que se nos ocurrió fue reemplazarla por dibujos, primero porque el recurso estético y el lenguaje era como muy atractivo, y segundo porque era una forma de demostrarlo a través de un género que el público argentino está muy acostumbrado, porque está muy acostumbrado a consumir historieta argentina y está muy acostumbrado a consumir animación argentina. Entonces nos pareció absolutamente natural, y por suerte Andrés, con el dibujante y con el ilustrador, le pudo dar el clima que nosotros imaginábamos que esos racontos tenían que existir, ¿no? Sí. Sí, me encantó, porque las personas reales, los personajes de la historia, que son reales, estaban en carne y hueso. Y cuando venía la parte, en muchas escenas, viene la parte de las Fuerzas Armadas, de las violencias, están dibujados. Ajá. Y entonces me parecía re lindo esa estética. Como espectador me agradó mucho. Es genial el recurso porque distiende de la típica imagen documental y suma, porque pone el acento en lo que se está diciendo y distiende desde lo visual. Además de en sombras, los colores, es maravilloso. Todo el dibujo. Y además la película Coco tiene una fotografía maravillosa en lo que es las imágenes documentales, digamos, pero grabadas por ustedes, lo que no son imágenes de aquella época. La fotografía es fantástica. Sí, estamos muy orgullosos de los recursos técnicos de la película. Claro, vos estás, digamos, vía telefónica, pero nosotros tenemos de fondo, para los oyentes que nos están viendo, además de escucharnos, tenemos imágenes de la presentación de la película. Mirá qué bueno. Que es esa fotografía
de la, digamos, de las fábricas abandonadas y de los espacios que albergaron la historia que cuenta la película, que quisimos hacerlo en homenaje a esto. Pero hagamos una cosa, Coco, yo te pido que nos cuentes sobre el estreno de la película que anticipamos al principio que se hizo en Bafisi y cómo se puede ver ahora, y después te voy a pedir que nos esperes un ratito, que nos vayamos a la tanda y volvemos para hacer una segunda parte. Pero primero me gustaría que nos cuentes y que le cuentes a la gente que nos escucha cómo puede hacer para ver la película y en qué estado está el tema del conocimiento y de la distribución de la película en este contexto fatídico de pandemia que estamos viviendo. Mirá, nosotros, el estreno fue un 24 de marzo, que fue una fecha que puso el festival como un homenaje a la película y a nosotros, porque, digamos, mis anteriores películas, tanto Botín de Guerra como Hacer Patria, como Fragmentos Revelados, también pasaron con el Bafisi, y el Bafisi, como una especie de homenaje, le pareció que el 24 de marzo era la fecha ideal para Se va a acabar. Con lo cual, al principio parecía que iba a ser un estreno exclusivamente online, y en la medida que fue avanzando el tiempo durante el verano, bueno, el Bafisi estableció una función presencial con todas las medidas sanitarias correspondientes. Nos regalaron la sala 1 y los 600 espectadores de la sala 1 se convirtieron en 150 espectadores, que a nosotros nos dio mucha felicidad porque nos permitió poder invitar a los 6 testimoniantes con sus respectivas parejas, a poder meter a todo el equipo técnico y a que se pudieran vender algunas entradas para el público, con lo cual el estreno de la película, para mí siempre estrenar en el Gaumont ha sido maravilloso, porque yo al Gaumont lo llamo la catedral del cine argentino, y siempre es un lugar como muy, muy especial. Esta ceremonia de la entrada de la gente, de subir al escenario, de presentar la película, de hacer los agradecimientos correspondientes, siempre es un momento, es una ceremonia muy, muy hermosa, porque es la cristalización de un esfuerzo muy importante. Nosotros estamos ahora, esto es una exclusividad para ustedes, estamos en negociaciones con Canal 7 para pasar la película por Canal 7. Qué bueno. Estamos viendo la fecha, y es muy probable que después del estreno en Canal 7 la película pase por Cinear, y yo supongo que en algún momento levantaremos la película a las redes para que pueda llegar a tener la mayor masividad y el mayor alcance posible. Bueno. Fantástico, Coco. Bueno, te agradecemos primero la primicia de las tratativas con la televisión pública, y desde acá hacemos votos, y de paso, antes de invitarte a que nos acompañes y nos esperes en la tanda para volver y seguir charlando sobre el tema, hacemos votos para que en algún momento la película se pueda dar en el Centro Cultural Kirchner, porque el 21 de mayo, es decir, en unos pocos días, se va a cumplir un aniversario de la inauguración del Centro Cultural Kirchner en el viejo Palacio de Correos y Telégrafos. 6 años. Así que hacemos votos desde acá. No sabemos cuántas autoridades nacionales nos escuchan, pero desde acá hacemos fuerza para que después de la televisión pública, y si la pandemia nos acompaña y nos saca un poco el pie de encima, en algún momento esta película se pueda estrenar en el CCK, porque me parece que amerita totalmente. Muy bien, perfecto. Bueno, los espero después de la tanda. ¿Nos esperás un ratito? Dale, Y vamos a contarle a la gente que también, en homenaje a lo que cuenta la película,
que parece que hubiera pasado hace mucho tiempo, pero que en realidad no pasó hace tanto tiempo, y muchas veces la historia se repite. Vamos a escuchar un tema de aquellos tiempos que hace alusión a lo que pasaba. Entonces nos vamos a la pausa y volvemos en un rato con Ayer no más de Morris. ¿Querés comunicarte con nosotros? ¿Querés escuchar algún programa de todas las temporadas? Nos encontrás en Twitter como @incluitearte, en Instagram @incluiteenelarte, también en nuestro canal de YouTube o en Facebook, Incluite en el Arte. Nos gustaría recibir data, mensajes, saludos. Todo puede ser grabado y enviado en MP3, videos y todo el material que quieras. Así, difundimos tu actividad artística desde cualquier punto del país o del mundo en el que te encuentres. Te esperamos. Apolo y Dionisio te invitan a escuchar Incluite en el Arte. Bueno, estamos aquí nuevamente. Está nuestro querido invitado. David, ¿estás por ahí? No sé, parece que quedamos todos solos acá nuevamente. Sí, ¿Se escucha? no sabemos si tenemos la comunicación con Coco. Estamos ahí esperando. Bueno, Avísenos, sí. Vaya contando. Mientras tanto, le contamos. Debía ser como en televisión, ¿no? Está muy bien, estire, claro, estire. No, vamos a contar que estamos hablando con David Coco Blaustein sobre el estreno y las características de su película, que es Se va a acabar, un documental sobre la resistencia de la clase trabajadora durante la dictadura cívico-militar eclesiástica genocida que iniciara fatídicamente el 24 de marzo de 1976, y nos estaba contando él algunas cuestiones sobre esta película, sobre la estética de la película, sobre sobre el significado político de esa descripción que es fundamental. Y creo que ya lo tenemos de vuelta. Coco, ¿estás de vuelta con nosotros? Sí, acá estoy. No se sabe muy bien si es un programa de radio o una sesión espiritista esta, ¿viste? Porque yo te Muy pregunto bien. si estás de vuelta con nosotros. Sí, señor, acá estamos. Pero bueno, ahí Mariel, mientras le contábamos a la gente que estábamos recuperando tu comunicación, tenía una pregunta para hacerte, así que la dejo con vos. Dale, Mariel. Sí, mi pregunta era, porque a mí me gusta siempre preguntarle a los artistas la génesis. ¿Cómo fue? Porque hubo un día en que dijiste, ay, ¿y dónde empiezo con esta película? ¿Cómo empezó? Si empezó el relato de uno, la historia, la temática en general, el dibujo, la música del Tata Cedrón, que te indujo a eso. No sé, a ver por dónde venía, o por ningún lugar de eso que dije. Sí, generalmente hay una anécdota en cada película, en cada proyecto, que aparece como disparador y que uno lo guarda como un secreto, como una intimidad. En este caso, en el caso de Se va a acabar, fue una presentación de una programación de Radio Nacional, donde yo todavía tengo un programa que se llama Manivela, y transcurría la presentación de esa nueva programación, y hubo un compañero, funcionario muy querido, que en medio de la euforia dijo, bueno, y acá están presentes, nos acompañan las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, que son las únicas que han resistido a la dictadura. Y yo tenía al lado a otro queridísimo compañero que hoy todavía también tiene su programa en la radio, y yo le digo a este compañero, le pego un codazo en su voluminosa panza, digo, che, loco, esto no es totalmente así, ¿no? Claro. Y me dice, no, me parece que no. Aparte,
fue interesante porque yo la dictadura la pasé en el exilio y este compañero la dictadura la había pasado acá. Mira. Y ahí ese es el disparador, esa es la anécdota. Claro. A mí me había pasado que en México yo tenía un muy querido compañero que había sido delegado gremial de ESMATA, un gran militante peronista, y él una vez por año a un querido compañero de él, un primo de un compañero que era Horacio Mujica, el que fue secretario general de Farmacia. Sí. Horacio Mujica una vez por año lo iba a visitar a Sebastián, su primo, y Sebastián lo juntaba a Pepe, a mí, a algunos compañeros más, y el testimonio de Horacio Mujica de la Argentina y de la resistencia de los trabajadores era muy distinta al exitismo de algunas organizaciones revolucionarias, a la negación absoluta de la dictadura, de que no pasaba nada. Y yo tenía muy presente los recuerdos y el testimonio de Horacio Mujica. Claro. Entonces todo ese mundo, yo había sido militante de la JTP, en la DGI, en la Dirección General Impositiva, lo que hoy es la FIP, fui delegado de mi agencia, entonces todo eso fue sumando, y bueno, eso es un poco el origen, digamos, ¿no? Uno empieza a imaginar. Después fue muy compleja la búsqueda y la selección de los testimonios, pero bueno, eso es un poco la historia del proyecto. Claro, qué buena historia, porque no es las caras que uno siempre ve, sino esas caras no visibles, que debe haber muchísimos más, y acá hay 6 ejemplos de muchísimos, de los que laburaron y la pelearon, y bueno, maravilloso es, sí. Coco, una pregunta, te saco un poco de lo artístico y te llevo a lo político, porque sabemos que sos un tipo políticamente comprometido y con mucho conocimiento sobre esto. Así como nosotros venimos contando estas 6 experiencias de dirigentes de distinta envergadura, digamos, ¿no? Porque hay personajes como Roberto Digón, tipos conocidos o que se han hecho conocidos a través de algunas otras incursiones suyas, como en el caso de Digón, su incursión como dirigente de Boca, y compañeros, si se quiere, más anónimos, como algunos otros que mencionaste y que cuenta la película. Da la sensación de que aquella resistencia que describe la película estaba dividida o marcó una, no quiero decir la palabra grieta, pero marcó una decisión entre la jerarquía sindical y algunos militantes de base. ¿Esto es así o es una sensación que tuve yo viendo la película y conociendo un poco la historia, ¿no? Porque en el medio aparece la creación de la CGT Brasil. Contanos un poco cómo ves vos políticamente eso. Mira, yo lo que creo es que históricamente hay un fenómeno que se repite siempre, digo, desde casi te podría decir, no quiero exagerar, pero casi desde el surgimiento de la clase trabajadora en la Argentina hay corrientes más combativas y corrientes más conciliadoras, hasta llegar al día de hoy, donde vos tenés por un lado a Acuña y a Héctor Daer, y por otro lado tenés a las 2 o 3 CTA, y tenés corrientes sindicales de izquierda vinculadas al movimiento obrero. Durante el propio peronismo, con la caída del peronismo, esto se hace mucho más evidente, surgen corrientes más combativas y más conciliadoras. En la época del bandorismo pasa lo mismo. Cuando apareció la CGT de los argentinos,
que fue una experiencia excepcional. Hubo una CGT Azopardo y Corrientes hay claramente más participacionistas en la época de la Revolución Argentina con el Onganiat, etcétera. Ni hablar durante el Rodrigazo. El Rodrigazo se crea a partir de la coordinadora de gremios en lucha, pero también la presión de las bases, como decís vos, hace que la CGT salga a la calle. La CGT oficial que tenemos hoy y que se junta con el presidente Alberto Fernández tuvo una conducta bastante que desear durante el macrismo, y durante el macrismo vos tuviste el combate del Congreso durante el tratamiento de la ley de reforma jubilatoria que provocó ese impresionante acto en Plaza del Congreso, donde la tonta de Patricia Bullrich inventa la pavada esa de las 13 toneladas de piedras, ¿no? Pero, sí. Todo el tiempo tenés ese tipo de experiencia. Yo lo que deseo, que esto es motivo de otra discusión, pero que ya que me lo preguntaste lo digo, a mí me parece que debería haber una sola CGT y debería haber corrientes internas al interior de la CGT, y que la CTA debería ser una de esas corrientes internas. Deseo profundamente que eso se concrete, digamos, ¿no? Que la corriente federal de los trabajadores esté adentro de la CGT, que la CTA esté adentro de la CGT, que haya una sola CGT unificada con un programa concreto. Para mí ese es un deseo muy evidente y muy taxativo, ¿no? Bueno, evidentemente todo esto da para otro programa más y seguir hablando. David, acá nos llegó un mensaje que dice: buenas tardes, encantada de escuchar a un militante cinematográfico y de un compromiso absoluto del campo nacional y popular. Gracias por poder escucharlo desde su programa. Saludos a todos. Beatriz Gagliardi. Beatriz Gagliardi, una querida compañera, una muy querida compañera, militante. Beatriz también, militante sindical, militante del mundo de lo gremial, querida compañera, un gusto que me esté escuchando, le mando un beso inmenso. Un gustazo para mí también recibir el mensaje de Beatriz, que además de una compañera y militante de Fierro, es una amiga de Fierro. Así que bueno, Coco, Mariel recién resumió un poco, estamos sobre el final del programa, pero resumió un poco la sensación que nos queda, digamos. Perdón, viene Yapa con esto. Sale Yapa, por eso. Nos quedaron algunos temas. Nosotros tenemos una sección que se llama La Yapa, con la que armamos programas en días feriados o cosas por el estilo. Así que te convocamos, sin por esto coaccionarte, mira cómo te lo digo, a que hagamos o una Yapa de esto que estuvimos diciendo u otro programa. O cuando se produzca este anticipo que vos hiciste, que es la proyección en la televisión pública de tu película, nos volvamos a juntar y charlemos sobre cómo fue eso, y sigamos hablando de política con un tipo que sabe lo que vos sabés y que tiene tu historia. Yo quiero, para despedirte, decirte que agregues lo que quieras agregar. Y por mi parte agradecerte infinitamente que prestigies nuestro Incluite en el Arte con tu presencia y tu material. Van a sacar del aire, ¿eh? Sí. Muy bien. Bueno, les mando un abrazo, un cariño. Gracias, chicos, por llamar. A disposición lo que necesiten siempre para el cine, para la cultura, para la política, para lo que sea. A disposición, y aguante el cine y aguante la radio. Muy aguante, bien. Coco, muchas gracias. Un abrazo enorme. Grande. Bueno, estimada Mariel, nos quedamos sin tiempo. No. Haga la despedida.